Queridos amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a mi canal. Hemos empezado una sección que hemos titulado El libro de los libros, que alude a la Biblia, la palabra de Dios. Nosotros los cristianos creemos que la Biblia es un libro completamente singular, confiable, creíble, que es nuestra norma de conducta y doctrina y que debe ser respetado. Sin embargo, nosotros tenemos muchos amigos que no creen lo mismo que nosotros creemos. Ellos creen que la Biblia es un libro hecho por hombres y que es completamente normal como todos los otros libros. Otros creen que la Biblia tiene muchos errores y que no es digna de ser creída. Por tanto, esta sección que hemos abierto, que se llama el libro de los libros, queremos dar algunas ideas, algunos hechos, algunos pensamientos que nos muestran que la Biblia realmente es un libro incomparable, insuperable e indestructible. Hoy día vamos a hablar de la singularidad de la Biblia. Primeramente, queremos decir que la Biblia no existe libro que se compare a la palabra de Dios. La Biblia es un libro que fue escrito en 1600 años, durante 60 generaciones. Es un libro escrito por 40 autores de diferentes oficios. Salomón fue rey, David fue pastor de ovejas, Moisés fue un estadista, David fue primer ministro, Daniel fue profeta y primer ministro de dos imperios, Lucas fue médico, Pablo fue hacedor de carpa, Mateo fue cobrador de impuestos, Pedro fue un pescador. Diferentes oficios en distintas edades, también escrita en distintos lugares, en tiempos de paz, en tiempos de guerra, en distintos también lugares como palacios, al lado de un monte y en distintos lugares donde aquellas personas escribieron siendo inspirados por Dios. También fueron personas que escribieron desde el más supremo gozo y alegría hasta otros que exclamaron en momentos de desesperación y de tristeza. También debemos, debemos decir que fue escrita en tres idiomas: el hebreo, que fue y es la lengua de Canaán, de acuerdo a Isaías 23:18. También fue escrito en arameo, que fue la lengua franca desde el siglo VII hasta Alejandro Magno, y también el Nuevo Testamento fue escrito en griego, que fue la lengua internacional en el tiempo de Cristo. También debemos decir que la palabra de Dios, la Biblia, es única en su circulación. Desde 1804, cuando se crearon las Sociedades Bíblicas Unidas, se han repartido más de 3.200 millones de ejemplares de la Biblia. No existe otro libro que tenga la cantidad de circulación, sea más leído, más querido que la Biblia. Hay libros como Harry Potter, El Señor de los Anillos, el libro rojo de Mao Zedong, que es un libro desde la China, el Corán, que son libros que han sido muy leídos, pero sin embargo, ni sumados todos ellos comparan la cantidad de la circulación de la palabra de Dios. La Biblia fue el primer libro que fue impreso en las imprentas de Gutenberg. La Biblia, la Vulgata Latina, fue ese primer libro que fue impreso. En la Biblia podemos nosotros encontrar que hay muchos manuscritos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Hay, hay, hay manuscritos de los escritos de Platón, de Aristóteles, pero son muy pocos y nadie duda de su originalidad y de su autoridad. Sin embargo, la Biblia es el único libro más antiguo que tiene muchos manuscritos, cerca de 13.000 manuscritos solamente del Nuevo Testamento. También debemos considerar la manera única que los judíos, por ejemplo, llamados los masoretas, tenían la costumbre de, al escribir la Biblia, contaban las letras, sílabas y palabras en cada uno de sus párrafos del manuscrito que ellos escribían o transcribían. Había un oficio específico que se dedicaba a transmitir las escrituras con una exactitud increíble y perfecta. Entonces, podemos decir que hay muchos textos, como los textos de Shakespeare,
que fueron escritos hace 300, 400 años atrás, pero sin embargo entre ellos, entre manuscritos, hay diferencias que difieren en su significado. Sin embargo, nosotros sabemos que la Biblia tiene muchos manuscritos. No existe libro que tiene tanta evidencia escritural, pero sin embargo, al compararlo entre ellos, no hay, no hay, eh, no hay discrepancia entre ellos. Debemos decir que también la Biblia ha sido muy criticada y muy perseguida. Hombres muy incrédulos como Voltaire en Francia dijo que en 1850 se iba a extinguir la Biblia. Sin embargo, él murió y aún la Biblia sigue. Y la ironía de la vida es que su casa, la casa que fue dedicada en vida para poder, eh, para poder entregar un mensaje de incredulidad, ahora en Suiza, esa casa es parte de las Sociedades Bíblicas Unidas y donde se imprimen Biblias para todo el mundo. También debemos decir que la Biblia ha sobrevivido a través de la crítica. Hay incluso una corriente llamada la alta crítica que trata de quitarle la credibilidad a la Biblia, la credibilidad en sus milagros, la credibilidad de que, por ejemplo, Moisés fue el verdadero autor del Pentateuco. Sin embargo, a través de los descubrimientos arqueológicos se ha descubierto de que efectivamente Moisés fue quien escribió el Pentateuco. Esta alta crítica decía que era imposible que en el tiempo de Moisés, 1500 años antes de que Cristo naciera, hubiera escritura. Sin embargo, después se descubrió las tablas cuneiformes de Hammurabi que tenían una data de 500 años antes de Moisés. Eso se demostró que ellos tenían un adelanto en cuanto a las escrituras. También podemos decir que una acusación tras acusación, los hechos arqueológicos han mostrado que la Biblia tiene la razón. También podemos decir que en cuanto a historia, la Biblia es el único registro histórico que mantiene un hecho fidedigno de la historia de un pueblo. Todos los pueblos, los fenicios, los egipcios, los asirios, los babilónicos, ninguno tiene un dato exacto de quiénes fueron sus padres, sus progenitores, sus descendientes. Sin embargo, nosotros podemos encontrar en la Biblia un, un dato exacto del padre de Israel, que fue Abraham, y sus respectivas generaciones. También nosotros podemos encontrar en la Biblia, que es única porque habla de los personajes, y no solamente habla de los personajes, sus cosas buenas, sino que también habla de sus cosas malas. Eso nos muestra que la Biblia es un libro serio, objetivo, que no trata de ocultar los errores de las personas, sino mostrar tal como son. Por eso, un escritor, McAfee, en un libro que se titula, aquí lo voy a leer, Breaking's English Classic, dijo lo siguiente: si se destruyera toda la Biblia de todos los tiempos, ese libro podría ser restaurado en su esencia, en sus partes esenciales, a partir de todas las citas que escritores han citado en sus libros alrededor del mundo. Imagínense la influencia que tiene la palabra de Dios en incluso la literatura secular. Como también podemos decir que la Biblia, la palabra de Dios, es un libro, uno de los más caros. La Vulgata Latina, impresa por Gutenberg, está evaluada en cerca de $250,000. El Código Sinaítico, que es uno de los códices más antiguos de la Biblia, fue vendido por los rusos a Inglaterra en cerca de $500,000. La Biblia, como nos hemos dado cuenta, es un libro único en su clase, único en su traducción, único en su circulación, único en su forma de ser escrita, no tiene controversia,
hay una unidad desde el primer autor hasta el último. Génesis nos habla del paraíso perdido, Apocalipsis nos habla del paraíso restaurado, Génesis nos habla de un árbol de la vida perdido, Apocalipsis nos habla de un árbol de la vida que va a estar disponible para siempre. Hay una unidad en sus escritos, es única en su influencia, única en su traducción, única en su circulación, es en realidad un libro singular. Queridos amigos, por lo que hemos hablado, tenemos bastantes datos que nos muestran que la Biblia es un libro único en su clase y digno de ser leído, digno de ser tomado la atención. La próxima semana vamos a traer otro video en la cual vamos a hablar sobre la confiabilidad de la Biblia. Vamos a hablar si la Biblia es dignamente creíble. Por eso les invitamos a esperar ese video la próxima semana. Y si te gustó este video, pone un me gusta o suscríbete a este canal. Que Dios te bendiga y sigamos leyendo la palabra de Dios.